Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Vamos con algunas de las novedades que hemos visto en estos vídeos de compras. Vamos con el nuevo Scandal by Night. Aquí tenemos la cajita donde nos lo presentan, es la misma cajita que el anterior perfume de Scandal. Y como os enseñé, este frasquito de 30 mililitros tiene la diferencia, si lo compramos de mayor tamaño, en que las piernecitas vienen aquí abajo en un colgante en lugar de en la parte de arriba. Si lo comprásemos de mayor tamaño, sería así, ¿de acuerdo? Así nos hacemos muy buena idea de que si lo compramos de 30 mililitros es distinto, diferente del anterior, ¿vale? Luego ya depende de si os mega encanta, decidáis comprarlo en más chiquitito o en más grande. Vamos ahora a hablar sobre el perfume, sobre todo quería hacerlo prontito porque algunas de vosotras, nuestras amigas, me habéis puesto: Isa, tengo ganas de saberlo porque quiero comprármelo. Entonces os digo, esperad porque hay que saber cositas de este nuevo perfume a la hora de decidirnos por comprarnos el anterior o este. Os voy a hacer el vídeo y lo voy a publicar si puedo 1 o 2 días después de este, porque voy a hacer la comparación según grabo este, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el que ya sé que me enrollo, perdonadme. Bueno, vamos con este aroma de Scandal. Nada más probarlo, digo, uy, ¿me he comprado el mismo perfume pero este más intenso? Me quedé con la cosa así porque realmente cuando lo pruebas notas una base completamente parecidísima a lo que es el primer Scandal. Totalmente idéntica. ¿Por qué? Por la miel. Por la miel. Volvemos a la miel, es un aroma muy predominante tanto de inicio como de final como de fondo de este perfume. Está presente en todo momento, tanto en el primer Scandal como en este nuevo Scandal, y nos va a ser la nota predominante que hemos de tener en cuenta. Y es más intenso, por lo cual aquellas personas que me comentasteis en el primer Scandal es pura miel y que no os gustaba este perfume, descartado, porque es más intenso, es más dulce. Así que la miel está ahí presente. Lo que sí es cierto que su corazón y su fondo va cambiando y va a cambiar en lo que es este y el otro. Depende ya de la nariz que tengáis con respecto a los aromas. Si es posible que vayáis a la perfumería, os probéis uno y os probéis otro, y si no tenéis mucho olfato para los aromas que contienen los perfumes, os parezcan exactamente iguales, por lo cual en ese caso ya dependerá de que yo os aconsejaría dejar pasar un ratito probando los dos, dejad pasar un rato y ved esos distintos tonos que tiene de fondo, que tiene de corazón, porque tiene distintos olores, y ahí ved esos pequeños matices, cuáles os gustan más. También si os gusta más la intensidad de cada perfume, porque este es mucho más intenso y se nota perfectamente. Si lo probamos uno y otro, se nota que este es mucho más intenso. También es más larga la duración de este perfume. Me ha durado mucho más este perfume. Si os digo que en pleno calor, con el calor que hace este perfume, me ha llegado a durar 10 horas, habrá quien no me crea, pero os digo, este perfume me ha durado todo el día puesto en la piel y ha sido alucinante. La principal cambio de aromas que tiene este perfume sobre todo es en su corazón. Nos quitan el regaliz, nos quitan el caramelo, nos quitan algunas flores muy representativas, que lo veremos en la comparación de uno y otro, y la principal flor que se mezcla junto a la miel en este perfume son los nardos, dos tipos de nardos, el nardo y el nardo índico. Esperad que lo leo, no vaya a ser que me esté equivocando. Nardo índico, que son los que le van a dar cuerpo a este perfume una vez que lo tenemos en la piel. En el primer fleece del perfume vamos a notar una bofetada de miel. Ahí es cuando no vamos a hacer caso, vamos a dejarle pasar ese primer fleece, que se seque en la piel, que es cuando lo vamos a notar
vamos a ir notando esas texturas dentro del perfume. Cuando dejamos pasar un buen rato, y ya os digo, dura muchísimo, el dulce y la miel van a continuar ahí en todo momento. Pero sí es cierto que ese toque de los nardos le va a dar un cuerpo, va a darle una textura muy especial, porque sin duda los nardos tienen un aroma muy particular que lo vamos a poder diferenciar y lo vamos a poder notar en el perfume. Muy agradable. Luego es cierto que de fondo tiene patchouli y benjuí. No, perdón. Uy, ahí va, que lo estoy leyendo de otro. Tiene haba tonka, patchouli y sándalo. Principalmente, pues son notas, pues eso, que le dan texturas, pero el nardo va a seguir presente. Cuidado, aún de fondo. Y es que os digo, ¿cuál es el fondo en este perfume? Las 2 últimas horas, no lo sé, pero realmente es eso, ¿no? Un fondo de miel. Diríamos que es ese tipo de miel de flores, es una miel de nardos, porque es muy, muy rico. En el caso del otro perfume, del primer Scandal, sus notas florales que encontramos de corazón y que lo conforman son sobre todo el jazmín y la flor de azahar de naranjo. He ahí la diferencia que hemos de ver cuando vayamos a probarlo. Así pues, si tenéis pensado comprar uno de los dos Scandal, también depende de lo que queráis, porque ya os digo, aparte de que os pueda gustar el aroma, la intensidad es importante, y en cuanto a duración, este dura muchísimo más, así que eso tenedlo en cuenta a la hora de ir a probarlo. ¿Me ha gustado? Me ha encantado. Es cierto que ahora mismo con el calor que hace, bueno, quizá veáis el vídeo en invierno, bueno, no es un perfume para verano. No es un perfume para verano porque es muy dulce. Es demasiado dulce para este momento de tanto calor. Un dulce que no es fresco, un dulce que no es frutal. Entonces, si fuera un dulce frutal, pues perfectamente. Pero este dulce con un calor, con olas de calor y todo eso en pleno verano, probablemente no. Ahora, que como salen los anuncios, llega el fresquito y nos lo ponemos para irnos de discoteca en tiempo fresquito y tal y que cual, y este perfume es fantástico. Además que me gusta eso de las discotecas porque es de los perfumes tan intenso que es que seguramente sales con él por la noche, vuelves a casa y sigues oliendo, porque es fantásticamente intenso y se pega en la piel que da gusto. O sea que ya os digo que en ese sentido tiene un 10. Por supuesto hay que probarlo. Si no os gustó el primer Scandal, no os va a gustar este Scandal porque tiene una base, un ADN en el perfume que es idéntico. Si os gustó bien, si no os gustó igualmente no os va a gustar. Os tiene que gustar el primero, si no este segundo no os va a gustar. Pero sin duda, si os gustó el primero y os gustan los perfumes intensos, ¡buah! Y yo que pensaba que el primer Scandal ya era intenso, cuidado, pues este más todavía. Bueno, ya llevo un buen momento, así que vamos a ver la descripción de este Scandal by Night. Es de la familia Oriental Floral y del año 2018. Sus notas de salida son la miel y cítricos, no especifica cuál, pero realmente los cítricos no diríamos que sobresalen. Yo apostaría a que igual que en el primer perfume de Scandal pusieron mandarina, es probable que tengan algún cítrico así frutal suave y poco más. Sus notas de corazón son los nardos y el nardo índico, y sus notas de fondo el haba tonka, patchouli y sándalo. Esos son los aromas que conforman este perfume. Es que de repente me pica este perfume, y desde luego merece mucho la pena probarlo y decidirnos si nos gusta más uno u otro. Sí, es cierto que si yo tuviera un Scandal, uno de los dos, no sería necesario tener los dos, puesto que son muy parecidos. Más que nada, leves notas florales que nos pueden hacer más decantarnos por uno o por otro. Pero ya os digo, si tenéis uno de ellos, con eso os vale, porque si el frasco es idéntico y tal, con decidirnos por uno sería más que suficiente. Ya me contaréis, por favor, ir a probarlo, por favor, contadme qué os parece y si al final
os gusta más uno u otro, también contádmelo, y si no, pues en el vídeo donde voy a hacer la comparación de los dos. Espero que os haya gustado este vídeo, un besito, hasta pronto.